Hola, viajeros. Hoy, vamos de por región Cerdaña catalana y un poco por la provincia de Francia. Mientras conducimos, rodeados de montañas a veces cubiertas de nieve, nos acercamos al famoso túnel de Cadí, que tiene una longitud de 5,5 kilómetros. El túnel fue construido en 1979. Al atravesarlo por 14 euros por coche, bienvenidos a la región de Cerdaña. Esta zona es riquísima en historia y cultura. Desde la Edad Media ha sido un cruce de caminos. Y hemos llegado a Francia. Concretamente, a las termas Vans de Llo, famosas por sus propiedades terapéuticas. Las aguas de estas termas están ricas en minerales, ideales para tratar problemas musculares y articulares y para aliviar el estrés. Este lugar estaba conocido por sus beneficios desde tiempos romanos. Por solo 16 euros, podemos disfrutar de 2 horas y media de relajación en estas aguas curativas, rodeados de un paisaje. Y aquí estamos en Bourg-Madame, un pequeño pueblo de la provincia francesa, que cuenta con un excelente supermercado Carrefour. Está muy bien de precios. A veces se puede encontrar productos más baratos que en España. Ahora pasamos a Lluvia, una aldea catalana que, debido a la historia de los Pirineos, terminó situada dentro de Francia. Esta peculiaridad territorial nos recuerda cómo las fronteras pueden cambiar a lo largo del tiempo. La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles construida sobre restos de otra románica del siglo XIII donde se aprovecharon los materiales. Allí miramos el Belén y seguimos. Aquí viven menos de 2000 habitantes y pasan muchísimos turistas de nieve y montaña. Es nuestro alojamiento en Puigcerdá Hotel Parada Puigcerdá, está completamente integrado en la estación de tren. Estamos en el interior de un edificio centenario, con una historia y muy buen diseño minimalista. El tren llegó a Puigcerdá en 1922 y la estación se ha reformado múltiples veces. Actualmente se nos presenta un edificio claramente adaptado a esta antigua estación de tren. Es nuestra habitación con vistas al tren. ¿Y el ruido? Que es lo primero que puede asustarnos, pero nos sorprendió el escaso ruido que había. Y finalmente, llegamos al centro de Puigcerdá, otro pueblo con la historia y encanto. Y aquí reina la Navidad. Y actualmente solo 6 trenes al día pasan por Puigcerdá, y en el interior del hotel ni se oyen. En catalán Puig significa colina o pico, en realidad es montaña sobre montañas con altura de 1200 metros sobre nivel del mar, por esto cuenta con un gratuito servicio de teleférico que nos lleva casi desde estación en el centro histórico de la ciudad. A continuación, nos dirigimos a la Pobla de Llet, una encantadora aldea catalana que también tiene su peculiaridad. Desde aquí sale el tren de cemento, que lleva su carga que ahora son turistas locales hacia los jardines de Árticas donde Antonio Gaudí dejó su huella. También allá podréis encontrar una exposición de locomotoras y ferrocarriles industriales y un grapat de calles estrechas. Finalmente llegamos a Castellar de N'Hug, es una aldea famosa por sus croissants gigantes y tiendas de productos locales. Pero no solo es conocida por su repostería, aquí es donde nace el río Llobregat. Este río, antes de desembocar en el mar, atraviesa 28 localidades. El trayecto es bastante fácil y dura más o menos 1 hora, pero ojo con escalones. Regresamos del invierno catalán de -2 grados a nuestra costa mediterránea de +15. Si te ha gustado la ruta, no olvides dar like y suscribirte al canal. Tal vez tú también quieras aprovechar este recorrido. Este vídeo está hecho con ayuda de inteligencia artificial.
Dime en comentarios qué te parece.